Bueno, Dios les bendiga. ¿Cómo estamos? ¿Bendecidos? Bueno, damos gracias a Dios. Buenos días todavía. También a los de la transmisión, sean muy bienvenidos en esta hora. Desde el lugar donde nos esté viendo, Dios los bendiga. Y bueno, queremos aprender del Señor esta mañana. Amén. ¿Cuántos queremos aprender? Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, tengan la bondad, en Lucas capítulo 9 y versículo 23. Lucas capítulo 9 y versículo 23. Ahí está. Bueno, dice así la palabra del Señor, hablando de Jesús y él diciéndole a la multitud, ¿sí? Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Vamos a leerlo todos, por favor. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Mis hermanos, este versículo, qué tremendo versículo. Aquí hay un contenido donde nos va a colocar delante de Dios si realmente quiero caminar con Dios, o no. El tema de esta mañana es el propósito de Dios. ¿Cómo es el tema de esta mañana? El propósito de Dios. Padre buen Dios, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por afirmarnos. Gracias por tu presencia, Dios. Me encomiendo en tus manos, Señor. Te entrego esta mañana lo que soy, lo que tengo, Dios. Solamente soy una herramienta en tus manos para lo que tú quieras hacer conmigo y a través de mi vida. Gracias, Dios. Aquí estoy, Señor, heme aquí. Y queremos todos los que hay aquí conmigo aprender más de ti, Señor. Que sea el Espíritu Santo interiorizando, llegando a lo más profundo de nuestro ser, para que hayan cambios en nuestras vidas, Señor. Muchas gracias, Dios. ¿Qué escuela esta, mi Dios? ¿Qué versículo, Padre? Lo dice todo, realmente, para nosotros. Muchas gracias, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, que la palabra corra y sea glorificada. En el propósito tuyo, Dios, queremos estar, anhelamos estar. Muchas gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor, por favor. Bueno, el propósito
de Dios. Mis hermanos, en este versículo donde uno piensa, bueno, un líder, alguien que lidera, hablarle a una multitud en esta forma, es para pensar de pronto y creer que hablar de esta forma es para que lo dejen a uno. No dice cambiar mentes antes que cualquier cosa o maneras de pensar, cambiar voluntades, porque cambiando Dios la voluntad de una persona le cambia todo. ¿Cuántos lo creemos? Y mire lo que dice la palabra. Estaban apedreando un mártir, estaban apedreando un siervo de Dios llamado Esteban, y dice la palabra que había un joven contemplando esa muerte. La disfrutaba. Yo me imagino a Saulo sentado contemplando ese cuadro mientras le llovían las piedras a Esteban. Y dice la palabra que la ropa, inclusive la ropa que le quitaron a Esteban, la pusieron a los pies. Uy, se me pasó esto cambia, mira, tocando. Escúcheme esto. Mis hermanos, aquí seguí. Devolvámonos, Cami, por favor, al versículo 58. Mis hermanos, pusieron la ropa a los pies de ¿quién? A los pies de Saulo. Versículo 59, ahora sí. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Se acuerdan quién fue otra persona que expresó esto antes de morir? Jesús en la cruz. ¿Qué dijo Jesús antes de morir? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora, ¿qué queda de la persona? Que aprendamos algo. ¿Qué queda de la persona cuando se muere? ¿Queda el cuerpo? ¿Que lo sepultan? ¿O qué? ¿O lo creman? Nada que ver el cuerpo. Simplemente fue el vehículo donde uno vivió allí. El espíritu de vida o el aliento sale a Dios quien lo dio. Pero ¿qué es lo que sale de uno que le va a rendir cuentas a Dios después? El espíritu, que es la misma alma espiritual, no la alma física, porque la alma física, que es los sentimientos, las emociones y la voluntad, eso ya pasa, eso ya muere también. Pero lo que queda en uno es el alma espiritual, o sea, que es el mismo espíritu, el que entregó Jesús en la cruz, y aquí lo está entregando Esteban. Le dijo a Jesús: recibe mi espíritu. Mis hermanos, ¿para dónde se va a ir nuestro espíritu cuando fallezcamos? Escuche bien la pregunta. ¿Para dónde se va a ir nuestro espíritu cuando fallezcamos? Hay dos lugares nomás. Hay dos lugares nomás. Cielo. ¿Cuál es el primer lugar? Cielo. ¿Y cuál es el otro lugar? Infierno. No hay lugares intermedios. No hay ni para los niños limbo, ni hay para los adultos purgatorio. No lo hay. Y otra cosa muy cierta: cuando uno se muere, no valen rezos ni oraciones. Ya lo que fue, fue. Y pare de contar. Ya lo que fue, fue. No, que es que aquí queda mi familia intercediendo por mí, que es que aquí queda mi familia pagando para que me saquen de allá. No, hermanos, es en vida, es en vida. Digan conmigo, es en vida, es ahora en vida. Por eso es que el Señor lucha tanto ante un moribundo, quien le lleve por lo menos. Y nosotros de pronto tenemos la boquita sellada.
hablamos más fácil de fútbol, pero hablando de fútbol no salva a la gente. El fútbol es un pasatiempo. Pecado no es pecado ver fútbol, ni ir a fútbol, ni ser hincha de un equipo no es pecado. Pero no nos puede absorber, escúcheme, ningún hobby, ningún pasatiempo, ni nada en esta vida nos puede absorber el tiempo que es para edificar nuestra vida para el más allá. ¿Estamos de acuerdo, mis amados? ¿Cuántos estamos acá? Todavía. Vamos entonces a mirar qué pasó con este joven, Saulo, capítulo 8, versículo 1. Gracias, Cami. Mire lo que dice la palabra del Señor en Hechos 8, versículo 1. Y Saulo consentía, o sea, estaba de acuerdo con la muerte de Esteban. ¿Qué pasó con Saulo? Estaba de acuerdo con la muerte de Esteban. Vayan conmigo, por favor, al versículo 3. Mire a lo que se dedicaba Saulo. Saulo se dedicaba a asolar la iglesia. Asolar quiere decir acabar, derribarla, destruirla. Y Saulo asolaba la iglesia. Y mire lo que hacía. Entraba casa por casa y arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Qué tremendo haberse encontrado uno con ese hombre a estas alturas. No le importaba quién cogiera para arrastrarlo por las calles y que lo cogieran preso. A eso se dedicaba Saulo. Les hago una pregunta. ¿Tenía la voluntad correcta? ¿Tenía la actitud correcta Saulo? Para él sí. Para él sí, ¿por qué? Porque él pensó que estaba honrando el judaísmo con eso, porque él seguía la religión judía, el judaísmo, él lo seguía, la ley de Moisés, todo eso lo seguía al pie de la letra. Y es más, era muy celoso con lo que seguía. Hermanos, déjeme decirle, hoy en día hay mucha gente como Pablo, aferrados a una tradición, aferrados a una religión, y es más, muy sinceramente, la gente piensa que con su religión se va a salvar. Eso lo creía Pablo, o Saulo mejor, antes de que se le cambiara el nombre. Eso lo creía Saulo. Él pensaba que haciendo esto estaba agradando a Dios. Hay gente que piensa que con lo que está haciendo agrada a Dios. Y hermanos, déjeme decirle, vamos a ver si Saulo tenía la razón. Vayan conmigo al capítulo 9, versículo 1, por favor. Capítulo 9, versículo 1. Mire lo que dice la palabra del Señor. Saulo, respirando aún amenazas, se mantenía amenazando de muerte. Los amenazaba de muerte a los discípulos del Señor. Y es más, dice que vino al sumo sacerdote, versículo 2. Vino al sumo sacerdote para pedirle cartas con el fin de que a los que hallase, con esos permisos, a los que hallase a hombres y a mujeres en el camino del Señor, los trajeran presos a Jerusalén. O sea, como que legalizó lo que estaba haciendo. Quería legalizar lo que estaba haciendo. Conseguir de parte de las autoridades los permisos para hacer lo que estaba haciendo, pensando que estaba obrando correctamente. Versículo 3. Pero lo que él no sabía era con quién se estaba metiendo. Mis hermanos, yendo por el camino Saulo, aconteció que al llegar cerca de Damasco, ¿qué? Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Mis hermanos, ¿por qué nosotros no debemos dejar nuestra voluntad suelta? Suelta. Escúcheme bien, iglesia. ¿Por qué no podemos dejar suelta nuestra voluntad por ahí? Porque hay alguien que quiere tomar su voluntad y la mía
y llevarnos a un propósito equivocado. Por eso el Señor nos está enseñando hoy cómo dejar nuestra voluntad, desprendernos de nuestra voluntad y entregársela al Señor. Por eso el Señor le dijo a la multitud: si alguno quiere, y yo creo que el Espíritu Santo nos está diciendo esta mañana lo mismo a nosotros. Si alguno que quiere que entregarme su voluntad. ¿Cuántos queremos entregarle cuántos quieren entregarle su voluntad al Señor? ¿Usted le quiere entregar su voluntad al Señor? Ya sabemos qué implica eso, de entregarle la voluntad al Señor. Por eso dice la palabra: no todo el que me dice, no toda persona que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces, Señor, ¿quién va a entrar? Los que hagan la voluntad de Dios. ¿Aló? Ojalá no nos asustemos con esto, hermanos, pero es algo definitivo, que no nos podemos llamar a engaño. No nos podemos llamar a engaño. Cada una de las que hay en este lugar, cada uno somos responsables de lo que estamos haciendo con nuestra voluntad. Por eso, hermanos, el mundo ha entrado en una confusión. Por eso el mundo ha entrado en un desespero, en una angustia, que cada uno quiere coger caminos diferentes, caminos equivocados. Porque déjeme decirle lo que dice la palabra, que el único camino verdadero es el Señor Jesucristo. ¿Cuánto le damos un aplauso a Él? No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Yo soy ¿qué? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El Señor no dijo en ningún momento, yo soy la iglesia evangélica. El Señor no dijo en ningún momento, ni lo dice la Biblia, yo soy la iglesia católica. Yo soy la iglesia mormona, yo soy la iglesia testigo de Jehová. El Señor lo que dijo es, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Amén, hermanos. Estamos acá todavía. Saulo pensaba y aún respiraba amenazas contra la gente. Mas yendo por el camino, por un camino equivocado, porque él iba para Damasco a que le entregaran esas cartas. Iba hasta contento, yo creo. Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Versículo 4, Cami, por favor. Y cayendo en tierra. En ese tiempo se usaba mucho la cabalga, sí, el ir a caballo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, ¿qué le dijo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Noten que el Señor no le dijo, ¿por qué persigue a mi gente? ¿Por qué persigue a mis seguidores? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Por qué me persigues? En otras palabras, Saulo, estás equivocado. Estás equivocado. Muy buena su intención, maravillosa su religión, maravilloso lo que piensa, lo que crees de ti mismo, pero estás obrando mal. Porque déjeme decirle una cosa, me estás persiguiendo a mí. Mis hermanos, déjenme decirles una cosa en esta mañana. Hay muchos de nosotros que estamos pensando que vamos por el camino correcto. Y de pronto, más de uno acá, estamos equivocados. Pastor, ¿por qué? Piense por qué. Piense por qué. Porque creemos que estamos de la mano del Señor y quizás no sea así. Quizás no sea así.
no sea así, mis amados. Hay muchos que de pronto no estamos persiguiendo al Señor, pero de pronto nos estamos alejando del Señor. Quizás nos estamos alejando del Señor. Para la oración quizás le hemos cogido pereza a orar, a hablar con Dios. Para leer la palabra todos los días le estamos cogiendo pereza. Y aunque no estamos persiguiendo al Señor, nos estamos alejando del Señor. Pablo por lo menos estaba persiguiendo, pensando equivocadamente. Pero hay muchos que en vez de perseguir al Señor y amarlo a Él, quizás nos estamos distanciando del Señor cada día. Hermanos, mucho cuidado, porque si hoy pasamos a la eternidad, yo no puedo decirle al Señor: Señor, acuérdese que el 5 de febrero yo asistí a la MCI de Itagüí, acuérdese, Señor, y por eso merezco ser salvo. El Señor dice: hijo, hija, o quizás no le diga a uno hijo, sino: un momentico, yo nunca lo conocí a usted. Nunca lo conocí, porque tú no hacías mi voluntad. Tú me seguías de lejos. Tú decías que caminaba conmigo, pero su corazón, ¿qué? Muy lejos de mí. Era solamente mandamiento de hombres. Versículo 5. Cami, por favor. Estamos en Hechos 9. Él dijo, mire lo que dijo Saulo: ¿quién eres, Señor? Ni sabía. Él pensaba que estaba con Dios, pero no conocía a Dios. Hay mucha gente decir y menciona a Dios, pero no lo conocen. ¿Y cómo lo van a conocer? Si no les predicamos, si no les hablamos. ¿Cuándo fue la última vez? Permítanme hacerle la pregunta: ¿cuándo fue la última vez que le dijimos a alguien: Jesús te ama y tiene un plan con tu vida? ¿Cuándo fue la última vez? No, pastor, yo eso ni lo hago siquiera. Entonces, hermano, yo pregunto, entonces, ¿de qué estamos nosotros? ¿Qué estamos haciendo aquí? Perdónenme, hermanos, pero Dios no nos llamó a vegetar solamente. Cuando digo vegetar es comer o nacer, crecer, reproducirnos y morir. No, el Señor nos llamó a todos con un propósito. Con un propósito que ya lo vimos. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que todos vengamos, ¿qué? Al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Y aquí Saulo le está diciendo: ¿quién eres, Señor? Ya preguntó ¿quién? Sentido de pertenencia. Y ahora le dice: Jesús, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En otras palabras, no sigas lo que estás haciendo. No sigas haciendo más eso, persiguiéndome. Le voy a mostrar un camino más excelente. Versículo 6. ¿Y cuál es el camino excelente? Él temblando, Saulo temblando y temeroso. Ese hombre ni temblaba ni era temeroso ante lo que hacía, pero ante la presencia de Dios, ¿quién se resiste? Yo le hago una pregunta, iglesia: ¿quién se resiste ante la presencia del Señor? Todos caemos rendidos ante Él. Señor, le dijo Saulo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y es la pregunta, mis amados, es la pregunta que tenemos que hacernos. Ustedes también, los de la transmisión, déjeme decirle que la pregunta que debemos de hacernos es: este año 2023, antes que planes personales,
Antes que sueños, antes que deseos personales, hemos de preguntarle al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Y sabe qué le respondió el Señor a Saulo? Y el Señor le dijo: Saulo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Qué le dijo el Señor? Se te dirá ¿qué? Lo que debes hacer. ¿Saben, hermanos, que necesitamos nosotros que el Señor nos muestre qué es lo que vamos a hacer este año? ¿Y sabe dónde nos va a mostrar el Señor esto? Versículo 7. Sigue la narración allí con Saulo. Y dice que los hombres, porque él no iba solo, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas no vieron a nadie por ahí. Pero el Señor habla, aunque no lo veamos. Digan conmigo: aunque no lo veamos, el Señor habla. Versículo 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Ya no era él el que podía hacer lo que quería, sino que ya lo iban llevando como un niño pequeño de la manito, porque el Señor le quitó la vista. Yo creo, me permiten decirles algo, yo creo que más de uno acá necesitamos que Dios nos quite algo para poder que caminemos con Él. Aquí hay personas que tienen relaciones equivocadas y que esa persona se encargó de apartarlo a usted del Señor. Aquí hay personas que están haciendo algunas cosas que Dios no está agradado con eso, y que en vez de edificarlo y acercarlo a Dios, lo están apartando poco a poco del Señor. Hermanos, ¿qué quiere el Señor hoy con todo esto? Versículo 9. ¿Qué hizo Dios con Saulo? ¿Qué hizo el Señor con Saulo? Lo puso donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. 3 días de ayuno. 3 días de ayuno. Yo me imagino a Saulo así. Mírenme acá un momento. Yo me imagino a Saulo sin poder ver. ¿Por qué, hermanos, le quitó la vista al Señor? ¿Por qué le quitó la visión el Señor a Saulo? ¿Por qué se la quitó? Para que no siguiera viendo lo que estaba viendo. ¿Qué estaba viendo Saulo? Saulo no veía sino puros seguidores del Señor. Para poderlos arrastrar, a unos los llevaba a la cárcel, otros los quería hasta matar. Y el Señor le quitó la vista a Saulo. Y estuvo Saulo, aquí fue un 3 días de quebrantamiento para Saulo. Cuidado, Dios tiene que quitar su profesión, inclusive, o ponerlo en un tiempo, o permitir un tiempo de prueba, que ni le alcance la plata a través de su profesión, porque la misma profesión se está convirtiendo para ti en su Dios, en su ídolo, en su amo, en su dueño, y estás cambiando al Señor por tu profesión. Aquí hay personas que me dice el Espíritu Santo que hay personas que lo están cambiando a Él por personas, por profesiones, por pasatiempos. Hermanos, cuidado.
Hagas un alto en el camino hoy. Hagamos un alto en el camino hoy. Porque poco a poco hay cosas, hay personas y hay actividades que nos están llevando a separarnos del Señor. Y quizás, ojalá que no sea para siempre. ¿Saben, hermanos? Usted sabe lo que es estar 3 días ciego. 3 días ciego en ayuno y en oración. 3 días ciego en ayuno y en oración. Versículo 10, por favor. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió, ¿qué le respondió? Heme aquí, Señor. Hermanos, eso es lo que el Señor quiere de usted y de mi persona, que le podamos decir a Él: heme aquí, Señor. ¿Para qué soy buena? ¿Para qué soy bueno? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Y mire lo que le dijo el Señor a Ananías, versículo 11. Miren acá, por favor. La pantalla dice: y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él, ayúdeme, ¿él qué? ¿Siguió persiguiendo a los cristianos? No. ¿Qué estaba haciendo Saulo? Como ovejita mansa, 3 días en ayuno, orando. Yo me acuerdo, hermanos, cuando estaba en la universidad y el Señor me llevó a un ayuno. ¿Y sabe qué hizo el Señor en ese ayuno conmigo? Quebró todo mi orgullo profesional, quebró todo mi orgullo académico para mostrarme que el camino de Él es más excelente que cualquier otro camino. Y una vez me mostró eso el Señor, me llamó a su obra y luego me permitió volver a la universidad, pero con un corazón cambiado, totalmente, con una mente cambiada. Porque déjeme decirle que lo que hoy Dios le quita a uno, mañana se lo devuelve por partida doble o triple, pero le permite a uno que tenga un corazón que aguante lo que Él le va a dar a uno. ¿Cuántos estamos seguros de eso, mis hermanos? Pero a más de uno, escúcheme, a más de uno acá necesita el Señor tumbar del caballo. ¿Aló? Dije algo. Tumbar de la torre donde estamos, del pedestal y de la silla donde estamos. Quizás uno esté muy subidita, muy subidito, y el Señor nos tenga que, como a Saulo, tumbarlo del caballo para mostrarnos lo que Él quiere hacer. Versículo 12, Cami, porfa, ya vamos terminando. Y ha visto en visión a un varón. ¿Qué vio Saulo? En visión vio a Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Ananías le puso la queja al Señor. Como chismosito Ananías, ¿no? Le puso la queja, como si el Señor no supiera. A veces oramos así, ¿no? Nos ponemos a contarle todos los rollos al Señor. Y yo creo que el Señor
No, pero rápido, termine rápido, hijo. Yo ya conozco eso, hijo. Sea más concreto. ¿Sí o no? Versículo 14. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Versículo 15. El Señor le dijo: Ananías, entonces no vaya, tranquilo, no lo busque. No, le dijo, ve. Le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. ¿Qué quiero terminar? Instrumento me es escogido este. Mis hermanos, déjame decirle una cosa. Mateo 6:6. Mateo 6:6 es la palabra rema para nosotros. Una palabra rema, una palabra de parte del Espíritu Santo, donde usted y yo vamos a preguntarle al Señor. ¿Cuántos queremos preguntarle al Señor todo en secreto? ¿Y por qué lo va a recompensar en público? Escúcheme bien. Estaba durmiendo esta mañana, como a las 3:00 de la mañana. Me despierta el Señor. No lo digo para gloria mía, sino para que nos demos cuenta lo que Dios quiere hacer con tu vida también. Porque como yo un día le dije, Señor, quiero seguir en pos de ti. Quiero seguir en pos de ti, Señor. Entonces, ¿sabes qué me dice el Señor? Niégate a ti mismo. Y negarse a ti mismo es dormir un poco menos también. Como es de bueno dormir. ¿A cuántos les gusta dormir? Levanten la manito, levanten el bracito. A todos. Dormir, y más a las 3:00 que ese sueño está, mejor dicho, vivito. Y cuando el Señor quiere, hermanos, hablar contigo y que tú hables con Él, simplemente lo despierta. No le vaya a coger miedo a lo que le estoy diciendo. Tranquilo. Pero cuando el Señor quiere entregarte algo, ya te ha dicho, niégate a ti mismo, porque te voy a entregar algo, te voy a encomendar algo. Estaba pensando yo, esto ya es otro capítulo, estaba pensando yo, voy a ayunar de lunes a sábado, y lo corto a las 6 de la tarde. Pues lo entrego el ayuno a las 6 de la tarde, cuando el Señor me dice, hijos, no es hasta el sábado, son 33 días más. 33 días más. Has pensado 7 días para ayunar, porque vas a ir a estudiar a la universidad. Pero no te digo 7 días. Son 33 días más. Haga la cuenta cuántos son. Señor, 40 días. Y me dice el Señor, no lo vas a cortar a partir del día 7º, no lo vas a cortar o no lo vas a entregar a las 6 de la tarde. Síguelo corrido, sin entregarlo o sin comer nada. Solamente toma agua. 33 días sin comer nada. ¿Por qué les cuento esto? Porque, hermanos, cuando una persona como nosotros decidimos entregarle al Señor nuestra voluntad, Él va a pedir cosas. Escúchenme bien, Dios va a pedir cosas en tu vida que aún son básicas para mostrarle lo que Él quiere hacer en tu vida y a través de tu vida.
La pregunta es, ¿estás dispuesta? ¿Estás dispuesto? ¿Cuántos queremos entregarle la voluntad al Señor esta tarde? Vamos, ¿cuántos queremos entregarle? Negarnos a nosotros, tomar la cruz todos los días. Amén, amén. Vamos a estar de pie en todo ese momento. Entonces, hermanos, todavía el versículo está ahí. Entonces, hermanos, mientras se pone de pie, escúcheme esto. Si comenzamos a partir de hoy a amar este secreto, amar este lugar secreto, allí nos va a revelar el Señor muchas cosas. Como mi mamá, escúcheme, como mi mamá iba a morir, tenía yo 21 años cumplidos, como mi mamá se iba a morir de cáncer. Siento, hermanos, en mi corazón apartarme 7 días de ayuno, sin comer nada los 7 días, para que Dios la sane. Me voy, termino los 7 días, eso fue en Medellín, la ciudad de Medellín. Me voy para Armenia con la firme seguridad de ungir a mi madre para que el Señor quitara ese cáncer de ella y me la dejara gozar el Señor muchos años más, para que conociera a mi esposa. Y yo estaba soltero cuando eso, pero quería que ella participara de muchas cosas de mi vida, teniendo yo 21 años de edad. Y hermanos, llego yo el jueves, la unjo, oro por ella y fallece el sábado por la noche. Le digo, Señor, ¿y aquí qué pasó? Iglesia, estar en la voluntad de Dios es a veces recibir lo que usted no espera. Iglesia, aprendamos esto. Andar en la voluntad de Dios muchas veces es recibir lo que uno no espera. Y le digo yo, Señor, ya entendí que uno no ayuna para condicionarte a ti, ni para mostrarte qué hacer. Tú eres autónomo, Señor. ¿Sabes qué me mostró el Señor? Que me fui en el momento más fortalecido para Armenia, porque el diablo me tenía una trampa en Armenia, una tentación sexual. ¿Y sabe qué me mostró el Señor? Que no estaba ayunando, escúcheme, no estaba ayunando por la sanidad de mi madre, sino para fortalecer el Señor mi carne, porque el diablo me tenía una trampa tremenda en Armenia para dañar mi vida ministerial, mi propósito por el cual Dios me había llamado. Después les cuento, pero era una tentación sexual. Yo era soltero. Mis hermanos, a veces usted piensa una cosa, pero déjame decirle una cosa: Dios piensa lo perfecto y lo que más le conviene a usted. Iglesia, entremos en el lugar secreto y amemos este lugar, porque aquí Dios le va a mostrar a usted muchas cosas y lo va a recompensar en público. ¿Puede creerlo? Hoy en día, por haber pasado esa tentación sexual, escúcheme, por haber pasado esa tentación sexual y haberle dicho a una mujer: no me acuesto con usted,
Porque la mujer me dijo, a un familiar, siendo familiar, me dijo: Marcelo, esto va a ser muy duro, mi tía se está muriendo, yo te doy un hijo. Yo te doy un hijo a cambio de la muerte de mi tía. Así me dijo. Y desde la propia cama, el Señor me dio la fortaleza de decirle: Julanita, no. No porque tengo un llamado de Dios. Y no porque no me gusten las mujeres, sino porque daño toda mi relación con Dios y echo todo a perder acá por 5 minutos de placer, de carne. Pero hermanos, los que hemos decidido tomar las cosas de Dios, déjeme decirle que esa es parte de la voluntad de Dios: negarte a ti mismo, a las invitaciones que te hagan. Varones fuertes en el Señor, mucho cuidado, varones. Aquí estamos en pie de lucha. Y puedo decir hoy, para la gloria del Señor, que Dios me premió con una esposa, como es mi esposa, y unas hijas también. Porque cuando usted dice no para agradar a Dios, Dios le dará lo mejor a usted. Alabado sea Dios. Vale la pena, vale la pena, vale la pena honrar al Señor. Vale la pena honrar a Dios y consagrarnos a Él, que la persona que se consagre a Dios nunca perderá. Ganará el mundo, ganará el corazón de Dios, y Dios le ayudará y lo llevará a ganarse al mundo en Cristo Jesús. ¿Quiere ganarte el corazón de Dios? ¿Queremos ganarnos el corazón de Dios? Hermanos, recibamos la voluntad del Señor. Cierra sus ojitos un momento. Digan conmigo: Padre buen Dios. Levanta sus bracitos al Señor y digan conmigo: Padre buen Dios, gracias por esta palabra que hoy me entregas. Enséñame, Señor, enséñame, Dios, que no es mi voluntad primero, sino la tuya. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Encamíname, Señor. Yo renuncio a mi propia voluntad. Renuncio, Señor, hoy a poner mi voluntad de primero. Quiero es hacer tu voluntad, Señor. Padre, gracias. Gracias, Dios. Quiero amar, Señor. Digan conmigo: quiero amar, Señor, el lugar secreto. Porque allí hablaré contigo. Y sé, Señor, que tú hablarás conmigo. Allí obtendré todo el plan, todo el diseño que tienes para mi vida. Señor, ayúdame a hacer de Mateo 6:6 el secreto de mi vida. Gracias, Señor, porque ahí encontraré todo lo que tienes para mi vida aquí en la tierra. Gracias, Dios, por fortalecernos y por guardarnos, Padre. Gracias, Señor. Y como le cambiaste la voluntad a Saulo, cambia mi voluntad, Señor. Llévame, Señor, por el camino eterno, Padre, y que jamás me aparte de ti, Dios. Gracias, Padre. Fortalece la iglesia. Bendice a tus hijas, bendice a tus hijos y llévanos, Señor amado. Y a todos los que están en la transmisión, bendícelos allá en sus casas, bendice sus familias también, bendice los matrimonios, los hogares esta tarde, Padre. Nos entregamos pues a ti, Señor. Te pedimos tu dirección y te pedimos tu bendición, Padre, desde ahora y para siempre.
Y si ha venido alguna persona nueva, entrégale tu voluntad al Señor. Entrégale su corazón. No tema, entrégale su vida diciéndole: Señor Jesús, hoy abro mi corazón y te entrego mi vida. Perdona mis pecados. Límpiame, Señor, y enséñame a ser tu hijo. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias por la congregación que nos has entregado, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, el pueblo dice amén y amén. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Pueden sentarse en un momento. Si hay alguna persona nueva, hay alguna persona, ya los de la transmisión, Dios los bendiga, Dios los guarde. Hay alguna persona nueva aquí que ha venido por primera vez.